Durante innumerables generaciones, la humanidad vivió en una coexistencia tranquila y armoniosa con el entorno. Nos desplazábamos siguiendo las lluvias intensas y las migraciones de numerosos rebaños de animales que servían como nuestra alimentación y recursos. Nuestras huellas apenas se distinguían de los fenómenos naturales, dejábamos solo una ligera marca en el barro o rastros temporales cerca de la hoguera, sin causar cambios monumentales en el paisaje. La estructura de nuestro cuerpo y mente era idéntica a la de las personas modernas, poseíamos la misma capacidad lingüística, esa profundidad de sentimientos y riqueza emocional que nos hacen únicos, así como un alto nivel de desarrollo intelectual que nos permitía resolver las tareas más complejas. Durante la mayor parte de su historia, aproximadamente el 97%, nuestros antepasados no construían muros, no erigían palacios reales ni libraban guerras de conquista. Existían guiados por leyes simples de la naturaleza, y sus vidas no conocían límites ni grandes trastornos. Sin embargo, en un momento fatídico, ocurrió una transformación radical en nuestro desarrollo. En un corto periodo geológico, muy poco en la escala de la historia de la Tierra, la humanidad cambió por completo su relación con el planeta. Dejó de desplazarse constantemente, dejó de seguir los recursos naturales y comenzó a separar la naturaleza salvaje de los territorios habitados. Las fronteras, ciudades y asentamientos construidos por el hombre transformaron el caos de la naturaleza en un sistema ordenado, la geometría de los campos y calles que embelleció el paisaje que nos rodea. Este paso del modo de vida nómada a una sociedad sedentaria y densamente poblada supuso la mayor fractura en la historia biológica del ser humano. Fue entonces cuando la humanidad abandonó la senda de la adaptación natural y asumió el papel de creador y reconstruidor del entorno. Las imágenes, a menudo relacionadas con el periodo anterior a la agricultura, representan la vida en una lucha constante por la supervivencia, como si todo estuviera lleno de hambre, crueldad y muerte prematura. Sin embargo, las superficies de los huesos de nuestros ancestros antiguos muestran otra cosa. Los análisis de esqueletos de la época del Paleolítico Superior revelan que estas personas estaban en excelente forma física, poseían gran fuerza, resistencia y salud. Tanto hombres como mujeres tenían una estatura estándar para su tiempo, su altura sorprendía, alcanzando niveles que solo los europeos en el siglo XX lograron. Sus huesos eran densos, lo que indica que evitaban lesiones por estrés repetitivo, típico de los agricultores. Estos grupos no estaban al borde de la desaparición, sino todo lo contrario, estaban perfectamente adaptados a su entorno. Su supervivencia dependía de un conocimiento profundo del comportamiento de los animales, los ciclos estacionales de las plantas y las particularidades del paisaje, transmitidos de generación en generación. Para sustentar la alimentación, un pequeño grupo social, una banda, debía ocupar un territorio de varias decenas de millas cuadradas, desplazándose para seguir la maduración de los recursos naturales, las migraciones de los animales o a medida que desaparecían los recursos disponibles en ese momento. Desde el punto de vista de la organización social, estas personas se guiaban por principios que los antropólogos llaman economía de retorno inmediato. Esto suponía que los alimentos se recolectaban, consumían y utilizaban casi de inmediato tras su obtención. No existían métodos para conservar de manera prolongada la carne o las plantas, lo que excluía la acumulación de reservas. Como resultado, la riqueza no podía acumularse ni mantenerse en manos de individuos, lo que generaba un nivel natural de igualdad en la sociedad. Los grupos resistían activamente la formación de jerarquías de dominación, características de muchos otros primates. Si alguien intentaba forzar a los demás o apropiarse de la mayor parte de los recursos, el grupo tenía un argumento simple y claro: irse. En un mundo donde no existían límites ni propiedad, la libertad se medía en distancia. Era posible abandonar y cambiar de residencia, incluso dejar a los más cercanos si era necesario para sobrevivir. Así, durante miles de años, en la era del Pleistoceno, esta armonía permaneció estable. Las poblaciones humanas se mantenían pequeñas, limitadas por las capacidades de la naturaleza salvaje. Éramos depredadores que encajaban en la cadena alimentaria existente, no los que la destruían o modificaban. El clima en ese momento también favorecía el mantenimiento de ese equilibrio. La Tierra atravesaba épocas glaciales, las temperaturas fluctuaban drásticamente, las capas de hielo se acercaban o se alejaban,
cambiando la apariencia del mundo en el que vivían nuestros antepasados. La inestabilidad ambiental de siglos hacía imposible la residencia prolongada en un solo lugar. La tierra, en realidad, no proporcionaba un soporte estable para el desarrollo de la agricultura, hasta que comenzó el deshielo, que cambió totalmente las condiciones climáticas del planeta. Y fue aproximadamente hace unos 12.000 años cuando comenzó la época llamada Paleosuelo o Holoceno. Este nuevo periodo se caracterizó por un calentamiento significativo y por el establecimiento de condiciones más estables, en las que el clima dejó de ser tan extremo e impredecible. En las regiones del sur de Oriente Medio, gracias a este cambio climático, surgió lo que se denomina el Corredor de la Abundancia, un espacio donde las condiciones naturales empezaron a favorecer al ser humano. Esta región se convirtió en un bastión para el nacimiento de la cultura agrícola, la tierra natal de muchas especies silvestres que más tarde serían la base de la alimentación para una parte importante de la humanidad. En esta zona crecían los antepasados silvestres de las futuras culturas agrícolas: trigo, cebada de grano único, guisantes, lentejas y plantas de lino. Estas plantas crecían en matorrales densos, de manera espontánea y en condiciones naturales, conocidos como asentamientos naturales. En ese mismo tiempo, las manadas de gacelas migraban por los valles, creando movimiento y vitalidad en estas tierras. Para aquellos antiguos cazadores y recolectores, la estrategia de vida empezó a experimentar cambios significativos. El principio fundamental, que antes sustentaba su existencia, la búsqueda y recolección de recursos alimenticios, se volvió menos costoso en relación con la energía obtenida. Por primera vez en la historia, el hombre encontró una manera de obtener mucho más energía de los alimentos de la que gastaba en su obtención y recolección. Fue precisamente en ese momento cuando surgió una cultura especial, conocida como natufiense. Este pueblo abre una nueva página en el misterio del origen de la civilización, ya que durante mucho tiempo se creyó que el desarrollo de la agricultura y los asentamientos fue la causa principal del cambio de los humanos de nómadas a sedentarios. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos de la cultura natufiense indican que ellos ya estaban establecidos en lugares permanentes mucho antes de la aparición de las primeras cosechas y cultivos agrícolas. La existencia constante y segura de semillas silvestres permitió a los natufios construir viviendas duraderas, casas circulares de piedra que los acompañaron durante muchos años. Crearon almacenes sólidos para guardar provisiones, hoyos quemados y molinos de grano pesados, cuyos pesos alcanzaban varias centenas de libras. Todo ello claramente señalaba que empezaban a consolidar su territorio, demostrando un vínculo duradero con las tierras que habitaban. Poco a poco, los natufios se transformaron en cazadores-recolectores sedentarios, personas que llevaban una vida estable en un lugar y no se desplazaban tras la migración de animales o los cambios de estación. La aparición de viviendas permanentes también implicó cambios sociales más profundos. Comenzaron a enterrar a sus muertos en lugares especialmente preparados, a menudo justo debajo del suelo de sus casas. Así, en su cultura empezaba a gestarse un nuevo concepto importante: la herencia y el origen, la idea de que la tierra no es solo un espacio para desplazarse, sino un lugar ligado a la memoria, los ancestros y el deber con ellos. Ese vínculo con la tierra la transformó de un terreno neutral en un área llena de sentido espiritual, que moldeaba las relaciones familiares y los roles sociales. La transición a un asentamiento permanente también provocó reacciones biológicas. En condiciones de vida nómada, la madre podía dar a luz a un hijo solo cada 4 o 5 años, ya que el embarazo y la lactancia requerían tiempo y energía. Sin embargo, en las comunidades habitadas, esa limitación desaparecía. Las mujeres natufias podían tener hijos cada 2 años, lo que, a su vez, conducía a un aumento notable de la población. Grupos pequeños, compuestos por varias decenas de personas, empezaron a crecer poco a poco, transformándose en grandes aldeas que ya contaban con varias centenas de habitantes. Sin embargo, el aumento de la población también significaba mayor presión sobre el medio ambiente. Los recursos naturales, que anteriormente creaban condiciones favorables para el asentamiento, las densas bosques y extensos prados, ya no podían recuperarse tan rápidamente para satisfacer la demanda creciente. La flora y fauna que proporcionaban alimento y materiales a las comunidades primitivas se estaban agotando cada vez más.
Y en ese momento, volvieron a aparecer los cataclismos naturales. Así, alrededor de 10.800 años antes de nuestra era, en las latitudes septentrionales se produjo un repentino cambio climático llamado Yonder Rise. Este enfriamiento abrupto y violento fue causado por el intenso derretimiento de los glaciares, lo que provocó que enormes volúmenes de agua del hielo del norte se vertieran en el Atlántico Norte, alterando los ciclos de circulación oceánica que antes estabilizaban las temperaturas globales. La temperatura en la región de Levante descendió rápidamente, las condiciones ambientales empeoraron, los bosques comenzaron a reducirse y a desaparecer, las estepas se volvieron cada vez menos abundantes. Los ciclos ecológicos inmutables, que sostenían la vida en tierras como estas, empezaron a fallar e incluso a desintegrarse por completo. Para la cultura natufia, esto representó un desafío sin precedentes. Las reservas de granos silvestres, en las que basaban su subsistencia, comenzaron a desaparecer mucho más rápido de lo que podían recuperarse. Además, la creciente necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones más duras ponía en riesgo todos sus logros y su modo de vida. La humanidad se enfrentó a una dilema compleja y, sin duda, de destino crucial. Una opción era renunciar por completo a los asentamientos permanentes, abandonar sus pequeños villages y dispersarse por la naturaleza circundante, volviendo a un estilo de vida más móvil, propio de cazadores y recolectores primitivos. Sin embargo, tal paso implicaría una reducción drástica en la población, ya que el entorno ya no podría alimentar a un número tan grande de personas como antes, cuando dependían exclusivamente de la recolección de plantas silvestres y la caza. La gente tendría que reconsiderar totalmente sus estrategias de supervivencia. Por otro lado, la segunda opción representaba el riesgo de intervenir en el curso natural de la naturaleza. Sin confiar más en la regeneración natural de los granos silvestres, comenzaron a gestionar conscientemente la naturaleza a su alrededor. Empezaron a limpiar los terrenos de plantas competidoras, seleccionar y transportar semillas, modificar las condiciones del suelo y controlar el acceso a fuentes de agua. Estas acciones activas no solo atribuían un nuevo método para cultivar alimentos, sino que implicaban un cambio radical en su relación con el medio ambiente. La aparición de la agricultura no fue un paso obvio hacia el progreso o la abundancia de recursos. Más bien, fue una decisión forzada, una estrategia de supervivencia en un contexto en el que mantener los métodos antiguos ya no era posible. Como resultado, el ser humano empezó a influir activamente en la estructura del trigo que él mismo creó. Con la recolección constante y el resembrado repetido de las mismas variedades de este cereal, alteraron involuntariamente su biología interna. Finalmente, el trigo domesticado perdió la capacidad de reproducirse por sí mismo, adaptada a su autodefensa vegetativa. Este cambio a la agricultura estuvo acompañado de un deterioro notable en la salud de las personas. Las dietas, previamente ricas en variedad de plantas, animales, fibras y micronutrientes, se estrecharon y en su mayoría se basaron en cereales ricos en almidón. Este espectro restringido de alimentación llevó a la pérdida de la diversidad nutritiva, y las personas comenzaron a consumir un conjunto homogéneo y calórico. Esto se refleja también en los hallazgos arqueológicos. La estatura media de los adultos en las sociedades agrícolas tempranas de la región del Oriente Próximo disminuyó en varias pulgadas en pocas décadas, lo que indica un deterioro general en la salud. Al mismo tiempo surgieron nuevas cargas físicas. La molienda de granos requería horas de trabajo continuo y monótono, provocando fatiga en las articulaciones, su desgaste y presión sobre la espalda. Las mujeres, que realizaban la mayor parte del trabajo de molienda, frecuentemente sufrían daños crónicos en las piernas, pies y la zona lumbar debido a estar de rodillas en torno a los morteros. Los asentamientos permanentes también crearon otros peligros, a menudo invisibles a simple vista, el riesgo de propagación de enfermedades. A diferencia de los grupos móviles de cazadores y recolectores, cuya dispersión impedía la persistencia prolongada de patógenos, en las comunidades agrícolas sedentarias estos peligros aumentaban considerablemente. La densidad de población crecía, las personas vivían en vecindarios estrechos, a menudo junto con animales recién domesticados. El consumo general de agua, aire y las condiciones sanitarias crearon un ambiente ideal para la transmisión de enfermedades que atraviesan fronteras entre especies. Enfermedades como la gripe,
la tuberculosis y la viruela encontraron en esas condiciones oportunidades para propagarse rápidamente y contagiarse. A pesar del deterioro en la salud, el aumento de los costos laborales y los crecientes peligros, el proceso de agricultura no desaceleró su expansión. Aportaba cosechas que generaban más calorías que las obtenidas por la caza o la recolección y permitía mantener grandes poblaciones incluso cuando la vida de cada individuo se volvía más corta y frágil. En el centro de la evolución no quedó la fuerza física sobreviviente, sino la capacidad de reproducción, la habilidad de asegurar la continuidad de la especie. Cuanto mayor era la población, más rápidamente crecían las aldeas y los pueblos, y junto con ello surgía uno de los nuevos problemas, anteriormente desconocido para la humanidad, la necesidad de convivencia constante con desconocidos. En los paisajes naturales, donde las personas podían dispersarse en caso de conflictos, los enfrentamientos se resolvían mediante migración o división. En las condiciones de vida sedentarias y agrícolas esto se volvió mucho más complicado, ya que los agricultores invertían meses e incluso años en el cultivo de un campo específico. Su supervivencia estaba estrechamente vinculada a esa tierra y a las cosechas, abandonar un campo significaba perder la cosecha y, junto con ella, las oportunidades futuras de vivir en ese suelo. Este cambio en el modo de vida transformó para siempre la percepción de la propiedad territorial, creando nuevos desafíos relacionados con la necesidad de proteger los cultivos y establecer nuevas formas de interacción social. La introducción del concepto de inmutabilidad cambió radicalmente las relaciones humanas y la estructura de la sociedad. La tierra dejó de ser simplemente un objeto natural para el ser humano y se convirtió en un recurso fijo que requería no solo apropiación y uso, sino también protección. En el proceso de esta apropiación comenzaron a formarse conceptos sobre la propiedad, que con el tiempo adquirieron su respaldo jurídico y social. Donde la utilidad se concentraba con intensidad, surgió la necesidad de protección. Un ejemplo de ello es el yacimiento de Jericó, datado aproximadamente en el 8º milenio antes de nuestra era, donde se conserva una de las primeras manifestaciones físicas evidentes de esa transformación. Este asentamiento fue rodeado por una muralla de piedra maciza, imponente por su fortaleza, y en su punto más alto se levantaba una torre de casi 30 pies de altura, aproximadamente 19 metros. Los especialistas llevan décadas debatiendo sobre el propósito de esta arquitectura, si servía como protección contra inundaciones, si era un monumento a ritos religiosos o un símbolo de la unidad de la comunidad. Hoy en día, la mayoría de los científicos coinciden en que la razón principal, y prácticamente justificable, para su construcción fue la protección de los recursos almacenados. En un mundo donde cualquier reserva de alimentos podía ser tanto una garantía de seguridad como un objeto de ataque, los graneros almacenaban trigo o cebada, que representaba estabilidad, pero también los hacía vulnerables a posibles saqueos. Un gran granero con trigo o cebada significaba estabilidad, pero al mismo tiempo lo convertía en un objetivo potencial para las incursiones. Así, la agricultura dejó de ser solo un medio de sustento y se convirtió en un objetivo de ataque. Como resultado, el estilo de vida nómada dio paso a las incursiones y la protección se convirtió en una necesidad vital. Los conflictos comenzaron a organizarse en torno a territorios específicos, reservas almacenadas y control de recursos. Para mantener estos sistemas, era necesaria una coordinación. La construcción de enormes fortificaciones y la gestión de excedentes ya no podían hacerse sin una planificación rigurosa y un liderazgo centralizado. Alguien debía desarrollar la estrategia, organizar el trabajo y supervisar el cumplimiento de las tareas. Poco a poco, la estructura social perdió su base igualitaria. Originalmente, en las comunidades móviles prevalecía la igualdad, que se dio lugar a una distribución de poder basada en el control de los recursos y en la capacidad de gestionar el trabajo o la protección. Los hallazgos arqueológicos evidencian ese cambio, que quedó plasmado en los monumentos funerarios. La mayoría de las tumbas eran sencillas, aunque algunas se volvieron cada vez más elaboradas, con ornamentación rica realizada con materiales traídos de lugares lejanos. Obsidiana de Anatolia, turquesa de Sinaí, conchas del mar Mediterráneo, eran objetos que demostraban estatus. De esta manera, el estatus se convirtió en parte de las tumbas, lo que indicaba la existencia de una brecha entre acumular riquezas y carecer de ellas, entre influencia y dependencia.
Inicialmente, tales diferencias eran temporales y más bien excepcionales, pero con el tiempo adquirieron una naturaleza estable, antinatural y estructural. Durante miles de años, el experimento neolítico permaneció en las colinas, donde las lluvias caían de forma regular y los esfuerzos agrícolas eran moderados y en armonía con el ciclo natural. Las precipitaciones estacionales ocurrían con predictibilidad, permitiendo cultivar cosechas sin necesidad de crear sistemas complejos de irrigación. Sin embargo, con el incremento de la población en torno al quinto milenio antes de nuestra era, las personas comenzaron a abandonar las colinas fértiles y a asentarse en las amplias llanuras entre los ríos Tigris y Eufrates, formando la región que llegó a conocerse como Mesopotamia. En sus inicios, esta tierra era prácticamente hostil para asentamientos permanentes, las lluvias eran escasas y el sol del verano alcanzaba temperaturas extremas. Los ríos, a pesar de su importancia, eran altamente impredecibles, podían desbordarse de repente o inundar más de lo esperado, erosionando campos y destruyendo viviendas en pocas horas. En esta región, el clima alternaba entre sequías devastadoras y destructivas inundaciones, creando un ciclo de cambios y peligros. Sin embargo, a pesar de todas estas amenazas naturales, en esta área existía un gran potencial. Los sedimentos de lodo fértil depositados por los ríos a lo largo de miles de años crearon suelos ricos, capaces de producir cosechas superiores a casi cualquier otro lugar en la tierra, siempre que el agua pudiera controlarse y dirigirse correctamente. Los ejecutorios de la región sur del delta del Tigris y Eufrates tomaron una decisión estratégica importante, abandonar la dependencia de las lluvias impredecibles y adoptar sistemas de riego. Su supervivencia empezó a depender no solo de las condiciones naturales, sino también de la capacidad de construir canales, reforzar diques y organizar actividades colectivas. Esta elección fue un paso decisivo en la transformación de la sociedad, allanando el camino hacia formas más complejas y organizadas de agricultura y gestión de recursos. Se trató de un tipo de compromiso comercial que cambió para siempre la configuración de la sociedad humana. Durante miles de años, la gente dependió de los caprichos impredecibles de la naturaleza, especialmente de las lluvias, que podían tanto irrigar la tierra y asegurar la cosecha, como dejarla sin humedad, causando hambre y destrucción. Sin embargo, con el tiempo y en diferentes lugares, surgió la necesidad de reemplazar esta constante lucha contra los fenómenos naturales por un sistema más predecible y manejable. Como resultado, surgió la denominada disciplina del uso del agua, que consensuó un mantenimiento constante y continuo de las infraestructuras de riego a cambio de obtener los mayores rendimientos posibles en la tierra. Así comenzó una nueva etapa en el desarrollo de la agricultura y de la sociedad en general, una época en la que el sistema agrícola cruzó un umbral importante, y la existencia humana ya no podía apoyarse únicamente en los ritmos y ciclos naturales. En cambio, pasó a depender completamente de la intervención, organización y control humanos constantes. Para regar los campos en el sur de Mesopotamia, era necesario realizar trabajos a gran escala, construir canales a través de terrenos escarpados, limpiarlos cuidadosamente de sedimentos y levantar cada temporada nuevas empalizadas para protegerse de las crecidas primaverales de los ríos. Estas tareas superaban cualquier capacidad de una sola familia o incluso de toda una aldea. Requerían esfuerzos concentrados y coordinados en un territorio enorme. Los recursos hídricos no estaban en manos de personas cualquiera, sino que eran gestionados por órganos de autoridad específicamente creados para ello. Los responsables debían distribuir el agua de manera uniforme, planificar su uso y supervisar el cumplimiento de las reglas. Como resultado, estas estructuras dieron origen a una nueva forma de poder, centralizada e irrevocable. Algunos representantes del poder intentaron destacar la importancia sagrada de su rol, explicando que actuaban como intermediarios entre las comunidades humanas y las fuerzas naturales, gobernando el agua como si fuera parte de un orden divino. Sin embargo, en la práctica, su autoridad se basaba en mecanismos administrativos precisos, mediciones y medidas estrictas para garantizar el cumplimiento de las normas. Cumplir con los ordenamientos establecidos aseguraba el acceso a los recursos hídricos, y violarlos significaba ser excluido del sistema. Así, aproximadamente desde el año 4000 antes de nuestra era, las llanuras del sur de Mesopotamia dejaron de ser percibidas como un entorno natural incontrolado, moldeado por las condiciones climáticas.
se transformaron en paisajes artificiales, complejas redes de canales, campos y sistemas de almacenamiento que funcionaban como una única sistema productivo. Este cambio en ingeniería provocó un crecimiento acelerado en la densidad de población en la región. Lo que antes era solo la gestión de la tierra y la cosecha, se convirtió en una formación social más duradera y estable. Se sentaron las bases de las primeras ciudades, centros poderosos de la civilización humana. Para alrededor del tercer milenio antes de nuestra era, las pequeñas aldeas ya fueron reemplazadas por grandes asentamientos. En el centro de esta nueva organización social surgieron las ciudades, siendo uno de los primeros y más destacados ejemplos la ciudad de Uruk. En su apogeo, entre 40 y 50.000 personas vivían dentro de murallas que cubrían aproximadamente 6 millas de diámetro. Para una persona adaptada evolutivamente a la vida en pequeños grupos de unas decenas de individuos, tal densidad de población era verdaderamente sin precedentes. En una aldea tradicional, los lazos sociales se mantenían por la proximidad, la familiaridad y las relaciones personales. La gente se conocía, participaba en tradiciones comunes y la confianza era la base de la interacción. Pero en Uruk este sistema se derrumbó. Cada día, la gente se desplazaba entre miles de desconocidos, y el conocimiento personal ya no podía garantizar estabilidad y seguridad. La sociedad en esta forma requería nuevas formas de organización. Como resultado, en lugar de vínculos personales y tradiciones habituales, surgieron las instituciones administrativas que regulaban todos los procesos sociales. La ciudad se convirtió en un potente imán, atrayendo recursos de regiones lejanas, madera de la cordillera de Sagres, cobre de Omán, lapislázuli de Afganistán. Tales ciudades se transformaron en centros no solo comerciales, sino también de sistemas económicos regionales que abarcaban vastos territorios. En el centro de la ciudad se encontraba un templo, un complejo de gran escala que unía funciones religiosas y económicas. Administraba la tierra, los canales y las ganaderías, convirtiéndose en una autoridad tanto espiritual como material. La población se volvía cada vez más dependiente de las posesiones de las instituciones, ya fueran estatales o religiosas, para obtener tierra, alimento y protección. Este sistema elitista y centralizado garantizaba la estabilidad, pero al mismo tiempo consolidaba las diferencias sociales y económicas. Muchos arqueólogos señalan que la huella más destacada de esa época es la cerámica de producción masiva, especialmente las llamadas tazas de cerámica con borde inclinado. Millones de ellas están dispersas por las ruinas de Mesopotamia, lo que evidencia un rápido desarrollo de tecnologías de producción manual y la necesidad de fabricar en masa objetos de uso cotidiano. Precisamente, estos objetos sencillos pero prácticos se convirtieron en símbolos de los cambios provocados por la transición a una civilización organizada y centralizada. Los primeros recipientes eran artículos toscos, homogéneos y casi idénticos, hechos mediante una producción rápida y masiva, a menudo sin consideración por su durabilidad o atractivo estético. Estos utensilios servían como contenedores estándar para almacenar reservas diarias de alimentos. Cada uno de estos vasos tenía un volumen estrictamente definido, correspondiente a la porción diaria de alimentos destinada a los trabajadores. La uniformidad en formas y tamaños indicaba que tal sistema se desarrollaba más como una herramienta para medición precisa que por comodidad en la vida familiar o por estética. La simple presencia de estos vasos testificaba un cambio profundo en el modo de vida de las personas en esa época. Una parte significativa de la población dejó de cultivar y producir alimentos por sí misma. Trabajaban en la construcción de canales, muros y campos, bajo el control de instituciones especiales, y por su trabajo recibían porciones de alimentos medidas de antemano, almacenadas en depósitos centralizados. De este modo, la comida se convirtió en una medida y compensación por el trabajo, y el propio trabajo en algo cada vez más abstracto, alejado de las necesidades personales. La persona, que anteriormente podía mantenerse por sí misma con su alimento, fue sustituida por un trabajador dependiente. Las murallas protectoras de la ciudad proporcionaban un límite seguro y, al mismo tiempo, reforzaban su inmovilidad, imposibilitando la salida del sistema. Al abandonar los límites de la ciudad, la persona perdía el acceso a la comida por completo, lo que hacía casi imposible escapar del sistema.
A medida que la ciudad de Uruk aumentaba en tamaño, la memoria humana se acercaba a sus límites y surgía la necesidad urgente de nuevas formas de registro y gestión. En respuesta, apareció la escritura, una solución pragmática que permitía registrar información importante. Las primeras tablillas de arcilla encontradas en Uruk no contenían mitos ni relatos, sino simples anotaciones, listas de inventario, evaluaciones de impuestos, distribución de salarios. Los signos iniciales en la escritura representaban bienes y trabajo, cebada, ovejas, unidades de trabajo. Al principio, todo se reducía a contabilidad, al registro de recursos y mano de obra. Este nuevo sistema alteraba la estructura del poder, pues la información se centralizaba. El acceso a las entradas determinaba el nivel de autoridad. Quienes sabían leer y escribir tenían control sobre los flujos de recursos. Como resultado, la invención de la escritura condujo al surgimiento de una clase especial de especialistas, los escribas, que actuaban como intermediarios entre las personas y el sistema de gestión. La interacción con los registros fortalecía el papel de las instituciones, permitiendo controlar la producción, las reservas y el trabajo. Todo esto pasaba a estar sujeto a medición cuantitativa, a predicciones y a regulación. Los compromisos se registraban en arcilla, y la gestión dejó de depender de la confianza o la memoria de las personas, basándose en datos escritos. De esta manera, la ciudad adquirió una memoria superior a la humana, un sistema que funcionaba independientemente de individuos específicos y que proporcionaba un nuevo nivel de control. Para aproximadamente 2500 años antes de nuestra era, el dominio de los sacerdotes empezaba a debilitarse, cediendo el paso a una nueva fuerza, el rey, o Lugal, quien se convertía en el gobernante de facto. A medida que las ciudades-estado de Mesopotamia se expandían, sus fronteras chocaban y competían, dando lugar a conflictos constantes. Los ataques esporádicos y los enfrentamientos locales dieron paso a una organización militar formal, y la guerra dejó de ser un acto ocasional de agresión. Se convirtió en un fenómeno sistemático, y la monopolización del poder militar se convirtió en el atributo más importante del poder. El rey ofreció un acuerdo sencillo, protección contra enemigos externos a cambio de lealtad, trabajo y impuestos. Este intercambio se convirtió en la base de un nuevo sistema político. La seguridad era la herramienta principal para mantener el poder. La preparación militar cambió radicalmente la naturaleza de la captura de prisioneros. En las condiciones de muros urbanos constantes, los prisioneros dejaron de ser vistos solo como cargas débiles o peligros, y comenzaron a usarse para reforzar los muros, construir canales u otros trabajos. La realidad de esta infraestructura se refleja en las crónicas y documentos de las ciudades sumerias. El símbolo que representa a un esclavo es una combinación del signo del extranjero y de la persona, lo que demuestra claramente que la conquista y la esclavitud eran componentes inherentes al sistema. La infraestructura de las primeras civilizaciones se basaba no solo en la devoción voluntaria de las personas, sino principalmente en el uso del trabajo forzado de quienes eran capturados durante guerras y conflictos. Así surgieron formas de organización social elegidas por sangre y sudor, que posteriormente sentaron las bases del Estado. Mesopotamia se convirtió en un modelo temprano de Estado-ciudad, demostrando cómo puede desarrollarse una sociedad unida en grandes centros urbanos. Sin embargo, Mesopotamia no fue la única modalidad, y en los antiguos mundos existían otras formas de coexistencia y de poder. Mientras la civilización en la desembocadura del Nilo se desarrollaba en los albores de la historia de la humanidad, ésta se sustentaba en condiciones ambientales particulares que influían en el carácter del poder y la organización social. Protegida por desiertos y alimentada por las previsibles crecidas del río Nilo, esta tierra valoraba la estabilidad y evitaba con sabiduría guerras y conflictos interminables. En este reino, el poder político y la autoridad religiosa estaban tan estrechamente ligados y eran tan absolutos que era difícil distinguir entre la autoridad del faraón y su estatus divino. El faraón no era simplemente un monarca, sino una criatura divina en esencia, la encarnación de los dioses y la única garantía de armonía y orden, Ma'at, equilibrio universal entre el orden y el caos. Tal líder era no solo una figura política, sino también un vínculo vivo entre los humanos y los dioses, un portador de la orden cósmica con alma.
Mirando un poco más hacia el este, entre las antiguas civilizaciones del Valle del Indo, surge una paradoja sorprendente. Ciudades como Mohenjo-Daro muestran logros tecnológicos increíbles, uso de ladrillos estándar, calles bien diseñadas y sistemas de drenaje modernos. Sin embargo, estos avances arquitectónicos vienen acompañados de un misterio en cuanto al poder. Los arqueólogos hallaron muy pocas evidencias de palacios reales, tumbas de gobernantes o unidades militares capaces de sostener un ejército potente. Es posible que el poder se distribuyera no a través de una figura central única, sino mediante élites comerciales, autoridades religiosas o normas sociales que hoy en día no comprendemos completamente y cuya interpretación resulta difícil. Sin un desciframiento de su escritura, aún se desconoce cómo se mantenía el orden en estas ciudades. Se puede suponer que en sociedades así existía una civilización avanzada sin monarcas centralizados, gobernantes o imperios, un sistema complejo y organizado gestionado no mediante una jerarquía estricta, sino por otros mecanismos de poder. En la misma latitud, más allá de Asia, surgieron sus propias civilizaciones en los valles de ríos como el Gran Huanghe y también en otros continentes, en América del Norte y del Sur. Cada una de estas culturas evolucionó de forma independiente, basándose en su propia producción agrícola. En algunas regiones domesticaron el sorgo, en otras el arroz, en los trópicos el maíz, y en América del Sur la papa. A pesar de las diferencias en clima, tecnologías automatizadas y características culturales, sus desarrollos se basaron en patrones similares. La abundancia de cosechas favoreció el crecimiento de la población y el aumento de su densidad requería organizar la interacción y la gestión. Esa interacción llevó al surgimiento de una jerarquía, un sistema donde el poder se concentraba en unos pocos elegidos y que servía de base para la formación de las primeras estructuras urbanas y estatales. Como resultado, a pesar de la diversidad de condiciones y tradiciones culturales, las fuerzas internas estructurales de la civilización siguieron un camino similar. Estos patrones universales, el crecimiento poblacional, la necesidad de liderazgo, la formación de poder y Estado, determinaron el curso general del desarrollo humano. El mundo moderno, como continuación de sistemas antiguos, se formó bajo la influencia de los mismos procesos fundamentales que comenzaron hace miles de años. Todavía se percibe en la estructura inicialmente creada por las primeras sociedades agrícolas, la concentración del poder en manos de unos pocos, la tensión sobre la tierra y los recursos, y la vulnerabilidad de los sistemas ante enfermedades y epidemias. Vivimos en un mundo que constantemente equilibra entre seguridad y libertad individual. Ese equilibrio se ha mantenido y sostiene a lo largo de los siglos gracias a complejos pactos sociales e instituciones. La elevación de la civilización es a la vez un paso adelante y un precio que la humanidad pagó por ampliar sus posibilidades. En este proceso, las personas adquirieron la capacidad de transformar los paisajes naturales, organizar grandes comunidades y preservar conocimientos y experiencias para las generaciones futuras. Estas habilidades sentaron las bases de la ciencia, la técnica y la cultura a gran escala, permitiendo a la humanidad alcanzar alturas increíbles. Sin embargo, este progreso también implicó ciertos compromisos. La vida, antes libre e independiente, que se convirtió en parte de sistemas que exigen obediencia, trabajo y apoyo constante, cambió radicalmente. La naturaleza abierta y salvaje, el mundo de la caza y la recolección, dio paso a condiciones de existencia más complejas, enriquecidas y a menudo más limitadas, donde el desarrollo se volvió intrínsecamente ligado a un sistema de reglas y normas. La civilización no acercó al ser humano a la naturaleza, más bien la aisló y la rodeó, creando sistemas y fronteras cerradas dentro de las cuales el ser humano empezó a vivir. Ya a comienzos del siglo XX, aproximadamente 2500 años antes de nuestra era, la era de las ciudades-estado independientes comenzó a desvanecerse gradualmente. La escala de los centros urbanos se expandió, y con ello aumentaron los conflictos relacionados con disputas territoriales y luchas por el poder. Este proceso llevó a que los centros de poder empezaran a expandirse, desarrollarse y volverse cada vez más grandes. Si un gobernante podía gestionar una ciudad, pronto surgió la pregunta, ¿cuántas ciudades podrá controlar una sola persona? En este contexto surgió un nuevo tipo de líder, un gobernante que se negó a limitarse a una sola ciudad y buscó unir en su mando a múltiples ciudades y territorios.
Así surgieron intentos de crear asociaciones más amplias, estados e imperios, donde el poder abarcaba regiones enteras, no solo localidades individuales. A través de conquistas, una gestión estricta y el uso de la fuerza, buscaba unificar todos los espacios llanos que se extienden a lo largo del río bajo una única autoridad. Sus esfuerzos estaban motivados por el deseo de establecer el orden y garantizar la estabilidad en regiones que anteriormente estaban fragmentadas y en constante caos. Al consolidar estas tierras, creó algo totalmente nuevo y único, el primer imperio en la historia de la humanidad, un sistema de poder que superaba todos los niveles anteriores de gestión centralizada. Sus acciones dieron inicio a una época en la que el poder se convirtió en una fuerza escalable y unificadora, que integraba tribus y ciudades dispersas en un todo homogéneo. Esta persona se llamaba Sargón, y su destino y actividad comienzan justamente en este momento.